Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es viernes 6 de marzo de 2026. Soy Eduardo Thompson y hoy Qatar advierte a los mercados por la crisis en el Golfo. Estados Unidos y Venezuela restablecen relaciones y hablamos sobre el experimento de El Salvador con el Bitcoin. Qatar lanzó una advertencia contundente. En una entrevista con The Financial Times, su ministro de Energía dijo que la guerra en el Medio Oriente podría derribar las economías del mundo. El país anticipa que si el conflicto continúa, todos los exportadores de energía del Golfo cerrarían su producción en cuestión de semanas. El mercado reaccionó de inmediato. El crudo Brent se disparó por encima de los $87 por barril, mientras que los futuros bursátiles y los bonos del Tesoro de Estados Unidos retroceden. En paralelo, los precios de la gasolina en las estaciones estadounidenses alcanzaron su nivel más alto desde septiembre de 2024. En el terreno militar, la escalada continuó durante la noche. Irán lanzó una andanada de misiles y drones a través del Golfo Pérsico, mientras que Israel renovó sus ataques aéreos contra la República Islámica. Mientras tanto, en Estados Unidos la atención también está puesta en el mercado laboral. El informe de empleo de hoy probablemente mostrará que el crecimiento de las nóminas se desaceleró en febrero. En noticias corporativas, la empresa de inteligencia artificial Anthropic anunció que impugnará en los tribunales la decisión del Pentágono que la califica como una amenaza para la cadena de suministro estadounidense. Esa designación pone en riesgo un contrato de defensa por $200 millones. Y pasando a América Latina, una sorpresa. Los ingresos del Canal de Panamá aumentaron inesperadamente un 8% y un 10% los primeros 5 meses del año fiscal 2026. El resultado contradice sus propias previsiones que anticipaban una caída en el tráfico por la guerra comercial. Estados Unidos y Venezuela acordaron restablecer relaciones diplomáticas. El Departamento de Estado señaló en un comunicado que este paso facilitará los esfuerzos conjuntos para promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política en Venezuela tras la salida de Nicolás Maduro. En Chile se informó hoy la inflación. Los precios al consumidor acumulan un alza del 2,4% a 12 meses, levemente por debajo de las previsiones. Más tarde hoy se informará la inflación de Colombia. Y los presidentes de Argentina y Ecuador, Javier Milei y Daniel Noboa, respectivamente, viajan hoy a Miami para participar en el foro de seguridad Shield of the Americas con Donald Trump. En 2021, El Salvador hizo historia al convertirse en el primer país del mundo en adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal. Su presidente, Nayib Bukele, lo presentó como el inicio de una transformación profunda, inclusión financiera, atracción de inversión global y una economía digital a la vanguardia. 5 años después, la promesa de esa utopía enfrenta una realidad compleja. Juan Pablo Spinetto es columnista de Bloomberg Opinion para América Latina y escribió esta semana una nota sobre este tema. Acá nos da su balance hasta ahora de este experimento cripto. Bueno, hasta ahora podemos decir que es bastante irrelevante, ¿no? Hace 5 años Bukele anuncia con bombos y platillos que era el primer país en adoptar Bitcoin como moneda de curso legal. Estaban todos esos grandes proyectos, esa ciudad Bitcoin, la idea de emitir bonos de volcanes generados por la energía alternativa que se iba a producir. Nada de eso ocurrió. La realidad es que en algún momento Bukele se dio cuenta que necesitaba el Fondo Monetario. Empezaron esas negociaciones. En el 2024, principio de 2025, se anuncia ese acuerdo con el Fondo Monetario. Como parte de ese acuerdo, se tienen que hacer varios cambios en la adopción de Bitcoin. Se dejó de ser obligatoria la necesidad de recibir Bitcoin para las empresas y para los salvadoreños en general. Y entonces se elevó muchísimo esa decisión estratégica de usar a Bitcoin como si fuera el nuevo paraíso digital, ¿no? ¿Qué pasa? Bukele hace ese acuerdo con el Fondo Monetario y ese acuerdo explícitamente le pedía dejar de comprar Bitcoins. Y sin embargo, en noviembre, cuando empieza a caer el precio del token, Bukele compra esos 1.100 bitcoins a mediados de noviembre con un valor superior a $90.000 cuando estaba por ahí. Y entonces eso frena el acuerdo con el Fondo Monetario. Yo creo que ahora estamos en el peor de los dos mundos, porque Bukele no tiene acuerdo efectivo con el Fondo Monetario, está en hold y al mismo tiempo tiene una pérdida de dinero importante sobre esa compra que hace de Bitcoin allá en noviembre.
Juan Pablo, en tu columna dices que hay dos riesgos para El Salvador en este tema, la caída en el valor de la criptomoneda y el programa mismo del FMI. ¿Cuál es el mayor? El mayor riesgo sin duda es el acuerdo con el Fondo Monetario, ¿no? Se puede discutir o no si el Fondo Monetario es demasiado ortodoxo o lo que quiera, pero la realidad es que El Salvador se comprometió a eso. Si Bukele se comprometió a no comprar Bitcoin, a dejar de que no sea tan importante para la economía salvadoreña, y después va y se gasta $100 millones en Bitcoin, bueno, era obvio que iba a pasar esto, ¿no? Entonces, lo peor es que el programa con el fondo estaba andando razonablemente bien. La economía real está creciendo, se está haciendo el ajuste fiscal. El Salvador va a tener que mostrar su reforma de sistema de pensiones, pero la economía real está caminando. Las mejoras de seguridad son evidentes y eso ha mejorado el clima de negocios en el país. A mí me parece casi hasta ridículo que todo ese acuerdo dependa del humor del presidente con respecto a Bitcoin, ¿no? Creo que ahora parte de su estrategia es esperar que vuelva a subir el Bitcoin hacia $100,000 para que eso recupere las pérdidas en papel que está registrando. Pero de última, yo creo que hay que preguntarse realmente qué le trae Bitcoin a El Salvador en términos concretos, y me parece que esa respuesta va a ser probablemente muy poco para todo lo otro que tiene para ganar. Y para terminar, el astro del fútbol Lionel Messi dejó de lado su habitual distancia frente a la política para acompañar al presidente Donald Trump en la Casa Blanca en una celebración del campeonato del Inter Miami. Hace apenas un año, Messi rechazó la invitación de Joe Biden para recibir la Medalla Presidencial de la Libertad, un gesto que Donald Trump no dejó pasar en el evento. Eso es todo por hoy. Para más contenido de Bloomberg en español, suscríbase al newsletter 5 Cosas o síganos en redes sociales. Los enlaces están en la descripción. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos. Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en la app Bloomberg Professional, donde puede personalizar las noticias que desee recibir. También puede suscribirse a la versión solo audio en Spotify, Apple Podcasts o la plataforma de su preferencia. Eso es todo por hoy. Escuche de lunes a viernes Bloomberg Daybreak.